Conoce la historia de las Sagradas Escrituras y cómo es que llegó a nuestras manos lo que hoy conocemos como la Biblia. Paz y bien, queridos hermanos, hoy les quiero hablar acerca de cómo se formó las Escrituras. Vamos a estudiar un poquito de la breve historia de la formación de las Escrituras. Pues bien, como ya sabemos, la palabra Biblia viene de biblos, que quiere decir libros o biblioteca, puesto que las Sagradas Escrituras está compuesta no solamente por un libro, sino que en el caso de la Biblia católica tiene 73 libros y en el caso de la Biblia protestante tiene únicamente 66. Entendemos, queridos hermanos, que la Biblia no ha existido todo el tiempo. La Biblia se formó muchísimos años después de que se contaron las historias que hoy conocemos. Por ahí del año 15 al año 10 antes de Cristo fue cuando comienza la tradición oral acerca de la creación, acerca del Éxodo y lo que hoy conocemos en el Antiguo Testamento. Era una tradición que se iba dando de generación en generación y se transmitía de manera oral. Poco tiempo después es que se comienza a escribir en hebreo y algunos textos en arameo. Ya por ahí del siglo X al siglo II, antes de Cristo, es cuando se forma lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Y por ahí del siglo III antes de Cristo, en Alejandría, se reúnen 70 ancianos de Israel que son los que forman el canon del Antiguo Testamento. A esto se le conoció como la Septuaginta, que fue, digamos, la primera Biblia. Cuando Cristo vino, Cristo no tenía una Biblia entre sus manos. Cristo todo lo hacía de manera oral, daba las enseñanzas. Y los apóstoles iban conociendo, escuchando todo lo que Jesús iba haciendo. Sin embargo, no lo iban escribiendo en ese preciso momento. Y se comenzó a transmitir de igual manera, de forma oral. Ya por el año 50, con San Pablo, comienzan las cartas de San Pablo. Son los libros más antiguos que conocemos del Nuevo Testamento. Posteriormente, por el año 65 al año 100 después de Cristo, comienzan a escribirse los evangelios y posteriormente todas las demás cartas que nosotros conocemos. La Iglesia Católica, en el Concilio de Hipona, en el año 363, comienza a estudiar y a revisar todos los libros que se conocían en aquel tiempo, porque habían personas malintencionadas que se hacían pasar por apóstoles e escribían libros con tal de distorsionar la fe, con tal de crear diferencias en la vida cristiana. Por ello la Iglesia se reúne y comienza a formar lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, comienza a estudiar todos los libros en aquel momento. Y ya en el Concilio de Cartago, en el año 367, se termina de formar lo que es el Nuevo Testamento que decide la Iglesia, se forma el Nuevo Testamento y se une con la Septuaginta. La Iglesia toma la Septuaginta, lo une, que es el Antiguo Testamento, con el Nuevo Testamento y forma el canon bíblico, que es el que hoy tenemos en nuestras manos. Ya por el siglo IV, San Jerónimo hace la traducción, ya que la Biblia se escribió en griego, hebreo y arameo. San Jerónimo hace la traducción al latín. Esta primera traducción se conoció como la Vulgata. Y de ahí, posteriormente, se traduce a todos los idiomas. La Biblia, con la Reforma Protestante, se le retiran 7 libros de las Sagradas Escrituras y se quedan únicamente con 66. Y a partir de ahí, la Biblia Protestante únicamente ha reconocido y contiene 66 libros. Sin embargo, la Biblia original, que es la que nosotros formamos, contiene 73 libros. Pues bien, ya conoces un poco de la historia. Por cierto, se escribió en hojas de papiro, que son las hojas que se conocían en aquel momento, las hojas más accesibles, y posteriormente en lo que se conoce como los pergaminos, ya que eran un poco más duraderos. Los papiros eran, digamos, menos resistentes, duraban menos tiempo, y los pergaminos eran más duraderos. Sin embargo, pues algunos libros están todavía en papiros y algunos se conservan en pergaminos. Pues bien, querido hermano, querida hermana, ya conoces un poco más de la historia. Posteriormente vamos a profundizar en cómo se estructura, cómo se divide, y los géneros literarios que contiene, etc. Por ello, para poder interpretar la Biblia no es tan sencillo. Necesitamos conocerla, conocer cómo se divide, cómo se estructura, los géneros literarios que maneja, etc. Por lo pronto, ya conoces un poquito más.
Querido hermano, querida hermana, te envío un fuerte abrazo, deseo que Dios te siga bendiciendo y nos vemos en el siguiente video. Te pido que por favor me ayudes dándole corazoncito, compartiendo el video y bueno, siguiéndonos también para que sigamos aprendiendo juntos. Un abrazo, Dios te bendice, querido hermano, paz y bien.